bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas. Hoy de invitada la diputada por la región de Antofagasta, Paulina Núñez. Diputada, muchísimas gracias por estar acompañándonos acá. Muchas gracias a ustedes, Erwin. Bueno, diputada, hay una batería de temas que poder conversar y el tiempo es reducido. Vamos a la actualidad. Vamos con lo que pasó con el proyecto de Aula Segura. Se hizo con la idea de, entre comillas, comenzar a disciplinar algunos establecimientos educacionales. Para ser justos, no son todos. Sí, claro. Son algunos muy puntuales, pero los hechos son crudos, son reales. Y el último, luego de desecharse la primera opción, nos vamos a otro episodio en donde un carabinero es brutalmente pateado en el piso. Sí. Diputada, ¿cuál es el alma de este proyecto y por qué encontró cierto tipo de reticencia? Tomando en cuenta Y mucha aprobación también. Sí, por supuesto. Tomando en cuenta que todo queda registrado hoy por estos días y tenemos este último video de prueba. Sí, a ver, primero el presidente de la República, Sebastián Piñera, con la ministra Marcela Cubillos anunciaron hace ya un par de semanas atrás, me atrevería a decir 10 días, este proyecto de Aula Segura, que su nombre ya lo dice todo. Es porque hay una inseguridad total. Contémoslo, Erwin. Cierto, conversábamos fuera de cámara antes de partir la entrevista porque hemos recibido a varias organizaciones, agrupaciones, centros generales de padres y apoderados en el Congreso. Y una mamá que a mí me conmovió mucho me dice, diputada, cuando a mí me llaman por teléfono y es del liceo, hoy día siento que puede ser porque a mi hijo le pegaron, él mismo se metió en algo o algo ocurrió. Cuando a nuestras mamás las llamaban desde los colegios, desde los liceos, de la escuela, era porque se nos había quedado la carpeta o la mochila o habíamos llegado atrasados. Entonces, obviamente que algo cambió. Y ese algo cambió es, lamentablemente, lo que hemos visto también en otros ámbitos, fuera de la educación. La falta de respeto, la falta al orden, la falta de disciplina. Y eso hoy día, lamentablemente, se está dando en donde los niños, las niñas, los alumnos se forman y se educan. No en la plaza, ¿cierto? Además, no en una cancha, no en un lugar abierto, sino que donde se están formando las personas. Y es por eso que el presidente decidió, hoy día lo último que hemos conocido, donde él mismo, a pesar, ¿cierto?, de que está en su gira en Europa, pero decidió hablar, rechazar, por supuesto, rotundamente estos hechos de este carabinero sin su casco, golpeado, pateado en el suelo, pero fue el tercer hecho de una seguidilla de hechos gravísimos que hemos conocido. Un alumno, yo me atrevo a decir, y me van a perdonar, pero creo que es así, un delincuente disfrazado de alumno con una matrícula, y por eso se le llama alumno, pero un delincuente con una molotov que lanza una a sus compañeros, donde la mayoría, no solamente no son todos los establecimientos, sino que la mayoría de los alumnos de nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, están estudiando, se están formando, quieren salir adelante y están estudiando. Pero hay unos pocos que lamentablemente terminan en estos hechos delictuales. Entonces, uno con una molotov, una bomba lanzada a un departamento y termina el departamento incendiado, a sus compañeros y los que han querido ir a estudiar arrinconados, otro que le rocía benzina a la profesora y ahora esto, ¿cierto?, que todos hemos rechazado, me imagino que transversalmente, a Carabineros. Entonces, ¿qué busca este proyecto? Este proyecto busca que los directores no solamente tengan la facultad, sino que tengan el deber, esta vez sea obligatorio por ley, de iniciar un procedimiento cuando estos hechos ocurren dentro de un establecimiento y dentro específicamente de la sala de clase. Y este procedimiento, a su vez, permite la suspensión inmediata de esa matrícula mientras termina el procedimiento y una de las máximas sanciones, porque es gradual, puede ser incluso la expulsión de este chico. ¿Qué decía la oposición? Y específicamente, para tampoco generalizar en la oposición, ¿cierto?, un par de senadores liderados por la senadora Yarna Proboste en la Comisión de Educación del Senado, que era inconstitucional. ¿Cómo va a ser inconstitucional? Querer poner orden. Y era inconstitucional, según ellos, porque no había un procedimiento. El procedimiento está reglado. Podemos discutir, por ejemplo, que son pocos los días para que el alumno se defienda. Podemos discutir, por ejemplo, que la expulsión es una pena muy drástica. Pero lo que no podemos hoy día hacer es resguardarnos en cuestiones, no vamos a decir resquicios, pero en cuestiones jurídicas, que como la inconstitucional es un proyecto, que además tú la puedes reclamar después, discutamos, dejemos lo mejor posible el proyecto y después incluso uno puede ir al Tribunal Constitucional, pero no detengámonos ahora cuando ya la cuestión no da para más. Diputada, bueno, ya, estamos con este proyecto. ¿Tiene consecuencias para el alumno que actúa de forma delincuencial al interior de establecimientos educacionales? Eso es muy bueno. Es que es para él, no es para todos, está perfecto. Sí. Para el alumno. Para el que se porta mal, claro. obvio, sí. ¿Qué pasa con ese alumno? Porque en Chile el derecho a la educación está garantizado. ¿Qué pasa con él? Sí, la ministra lo ha dicho también en forma muy clara y lo dijo en la misma comisión de educación donde se discutió y se dijo que era inconstitucional. Como hay un derecho de garantizar, el Estado debe garantizar la educación y es uno de nuestros derechos fundamentales, garantías constitucionales,
En el mismo proyecto se establece una reinserción del alumno y que el Estado, a través del Ministerio de Educación, cumpla con reinsertarlo en algún establecimiento. Pero qué es lo bueno, creo yo, y eso es una opinión no solamente personal, sino que del espíritu de este proyecto, que cuando tú no estás hablando de un alumno que, insisto, no sé, le tira un papel en la sala a otro, Sí. o se le ocurrió empezar Un a avión de tirar. papel en medio de la clase. Todos lo hicimos, muchos lo han hecho, y a lo más, por supuesto, que eso incluso está establecido en los reglamentos internos de cada uno de los Claro, establecimientos. se paga una anotación Si era en fin. suspendido, en fin, bueno. Pero no, acá estamos hablando de hechos delictuales, o sea, estamos hablando de cargar molotov, llevar armas, etcétera. Entonces, cuando tú tienes una persona así dentro de un establecimiento donde la mayoría de los chicos van a estudiar, lo que hemos valorado es la suspensión inmediata. Y esa reinserción tiene que ser a través del Estado también, Claro. y a través del Ministerio de Educación, insisto, pero también tiene que garantizarse el derecho de que él siga estudiando, obviamente, en otro establecimiento, Ya. después de que pasó ese proceso de reinserción. Un alumno que llega con un arma a su colegio, a su liceo, a su escuela, obviamente que no va a continuar estudiando a partir del día lunes en otro establecimiento. Tendrá que pasar por un proceso de reinserción. Claro. Y bueno, ¿en qué pie está este proyecto? Bueno, ya está en la Comisión de Educación del Senado. El presidente, ante esta, yo le llamo odiosa oposición, en vez de mejorarlo, pero odiosa oposición, echarse para atrás, le puso suma urgencia y por lo tanto hay un plazo que el Senado tiene que cumplir para que este proyecto vaya a la sala, para que se apruebe o se rechace, porque obviamente el presidente no puede obligar que se apruebe de una u otra forma o se rechace, sino que para que sí se discute en un plazo mínimo de 15 días que tiene que ser despachado del Senado. Y luego eso va hacia nosotros, va a la Cámara de Diputados para cumplir el segundo trámite. Y luego, bueno, se devuelve al Senado, pero a unas revisiones pequeñas. Cuando está con suma urgencia es porque es un proyecto que en un par de meses debería ser ley, obviamente si todo anda bien. También he escuchado, y quiero hacerlo, porque lo escuché incluso del senador Alejandro Guille, que él dice, pero si este proyecto, él se oponía, digamos, al proyecto, pero porque no era suficiente, y a través de su Twitter, al menos, que fue lo que leí, decía, necesitamos un proyecto integral. Pero si nunca hemos dicho que este proyecto va a venir a solucionar todo lo que ocurre dentro del establecimiento, no, pero es un tremendo paso, porque esto ya no va a depender de la facultad, sino que va a haber un deber del director, y porque no va a depender de que si está en un reglamento o no de un establecimiento, sino que va a estar establecido por O en ley. un manual Entonces, de convivencia, que tampoco claro, sirvió de mucho, digamos. entonces, y mi llamado es el siguiente, a todos los parlamentarios, sobre todo a los de nuestra región, a que entiendan que llegó el minuto de poner orden. El presidente lo dijo y acuñó esa frase, que fue bien aplaudida y bien valorada a través de varias encuestas, lo sabemos también, pero uno lo nota, ¿cierto? Cuando anunció el proceso extraordinario de regularización y el proyecto de ley. Llegó el momento de poner orden. Yo creo que acá también llegó el momento de poner orden. No puede ser que niños de 8, 10, 12 años no respetan a los profesores, entre ellos también el bullying hoy día es altísimo. Entonces creo que en los lugares donde se están formando y se están educando tienen que haber reglas claras. Debe haber una regla general. Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que ha cambiado muchísimo el tema de la educación. Bueno, estamos hablando del año 80 en particularmente, Sí. Y 90. Las cosas eran bastante distintas a lo que vemos hoy. Sí. El respeto y el orden al interior de la sala se ha perdido muchísimo. Responsabilidad o no de los docentes o de los alumnos. Si es que es así, alguien tiene que comenzar a reglamentar un proceso que se ha ido ensuciando con el paso del tiempo. Y no tiene nada que ver si es público o privado. Pasa en todo ámbito de educación. Así que ojo también con eso, con el tema de la crítica de ese en particular. Diputada, vamos a la vivienda. Sabemos que, bueno, en un ratito más tiene que ir a una comuna de la región a establecer entrega o visitas a 90 viviendas sociales. Hace poquito he estado escuchando en el país y me llama profundamente la atención porque estamos hablando de una inclusión de vivienda habitacional ahora. Hay proyectos incluso que se quieren presentar en la dehesa, en Las Condes, en comunas donde jamás antes era muy hubiera construido complicado poder pensar viviendas sociales en comunas como esas. ¿Será posible en un futuro no muy lejano, tomando en cuenta la falta de terrenos, viviendas en sectores en donde, en Antofagasta o en la región, donde nunca tampoco se pensó hacer? De todas maneras, es posible. Y es posible porque es una decisión política. Y porque además cuando uno habla, incluso con vecinos de estas comunas, te das cuenta que hay una buena recepción. Y hay una buena recepción porque si hoy día el país ha crecido así. No se ha ido integrando. No hay un Chile integrado. Hay un Chile que creció, que a todos nos fue bien, cada uno en su proporción a lo mejor, pero que siga habiendo una desigualdad que a todas luces repercute directamente desde el lugar donde vivimos. En Chile basta con hacer 3 preguntas.
que en otros países no son necesarias. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde vives? Y a lo mejor a qué te dedicas, pero eso yo lo dejaría más de lado. ¿Dónde estudiaste y dónde vives? Y eso habla de poder avanzar en esa integración. Y creo que la vivienda social es clave porque es distinto construir vivienda y literalmente mandar a las personas a la punta del cerro, Claro. ¿cierto? O a la periferia de alguna ciudad que entregar un barrio. Dejar de entregar casa, dejar de entregar vivienda, sino que construir y entregar un barrio, donde hayan servicios, donde haya conectividad con el transporte público, donde hayan establecimientos ocasionales cerca, entonces, eso es una decisión política, con todos los reclamos que en algún minuto pueden haber, pero si tú das ese primer paso, te aseguro que después uno hasta se empieza a acostumbrar y encuentra que es lo normal. Si lo anormal es mandar a las personas a vivir en la periferia o a la punta del cerro, literalmente. Entonces, hoy día hay una decisión de no construir viviendas, sino que construir barrios, y ojalá que todos estos proyectos vengan integrados con, como va a ser el Alto de las Timbas, ¿cierto? Con servicios básicos, con espacios para incluso comisaría, con establecimientos, y eso se trabaja desde el aparataje público. Pero también... y en el caso nuestro, que es muy, muy importante, aumentar el subsidio, ya sea el subsidio básico o el de arriendo, porque todos sabemos que aquí la cosa no alcanza, Muy entonces diferente. es importante. Pero también es importante en aquellas comunas donde hace 14 o 15 años que no se construían viviendas sociales por distintos motivos, que al final del día repercuten en voluntad política, decisión política y mayores recursos. Ya parece tal, por ejemplo. Tal. Estuvimos con el Ceremi de Vivienda y Urbanismo, con Julio Santander y con Rodrigo Saavedra, que es el nuevo director del Servio, y su equipo en Tal, reunidos con más de 200 familias que ya están esperando, porque veníamos hace mucho tiempo trabajando en una agrupación en comité de llegado, pero no les habían dado el visto bueno de que iban a haber platas y por lo tanto recursos a disposición para entregar estos subsidios. Hoy día hay, y yo me atrevería a decir que, porque conozco el proceso, que le sacamos un poquito a cada una de las otras regiones para poder tener esos recursos y destinarlos directamente en una apertura especial de subsidios que van a haber para Tal. Y ahora en unos minutos más a Mejillones, porque recordemos Mejillones, que claro. en el primer gobierno del presidente Piñera allí se construyeron 440 viviendas. Hoy esas familias van a tener una respuesta que han venido pidiendo hace mucho tiempo, porque eso no se terminó, no estaba en todo caso contemplado en el proyecto, pero que es un cierre perimetral, pintar nuevamente esas viviendas porque obviamente que se van desgastando, y sede social, áreas verdes alrededor. Desmozamiento, digamos. Sí, que es necesario. Para Pero generar además, el tema de barrio. para generar el tema de barrio. Pero además, primera piedra de 98 viviendas, que eso sí viene del gobierno anterior, y anuncios, por supuesto, de nuevas viviendas. Así que creo que es importante que también vayamos descentralizando en nuestra Y la región. inclusión habitacional. Sí, creo que es muy eso es total. importante. Ahora, me imagino, diputada, bueno, no toda la región tiene la misma realidad que Antofagasta. Antofagasta tiene muy poquitos terrenos, por ende la vivienda social va hacia arriba. No es en casas, digamos, es en Sí. estilo condominios. que Pero, es por lo que se ejemplo, está el Alto de las generando. Timbas va a ser integrado. Ya. Va a ser con casa y va a ser con departamento. Con departamento. Sí. O sea, yo he visto, por ejemplo, el complejo habitacional de Trocadero. Sí. O sea, no tiene nada que envidiar a departamentos Sí. de Que están más, constructoras en una cuadra más allá. y que no tienen la misma vista que van a tener estos vecinos, porque Sí. están en la orilla de playa, a la frente del mar. O sea, Sí. hay una inclusión, se nota que hay un tema ahí un poco más estructurado de no mandarlos a todos a la periferia, versus también ir incluyendo, pero obviamente están los terrenos. Y lo que se ha hecho en bueno, Santiago... el mismo Ceremi y el mismo ministro de la Sí. vivienda han dicho que sí hay y el mismo ministro de Bienes Nacionales, hay terreno. Hay terreno. Y además lo bueno es que estos terrenos La- están la siendo gra- traspasados gratuitamente. La gran pregunta es por qué no se usaron antes, Ah, si bueno. estaban esos terrenos. Sí. O sea, es una consulta que muchos, ¿Sabes, incluso los mismos cuál es comités el se hacen. error de bienes nacionales? Y yo creo que además en el caso del actual ministro, ¿cierto?, de Felipe Ward, que bueno, fue diputado mucho tiempo en nuestra región y por eso, por lo tanto, conoce bien la zona también, ayuda mucho que bienes nacionales termina siendo una inmobiliaria del Estado. Está bien, la definición del ministerio es un administrador de bienes fiscales, pero también hay que entender que no es un privado y por lo tanto tiene que haber Claro. un sentido social detrás de la administración de esos bienes fiscales. No podía ser, termina siendo ridículo, que desde bienes nacionales sacáramos la plata de un bolsillo para pasarla al otro, que es el mismo. O sea, que el mismo terminara comprándole el terreno a bienes nacionales. Hoy día ya ese convenio está y ahí bajo el marco del Plan Norte, que es Arica, Iquique, Antofagasta y Copiapó. En Iquique, por ejemplo, me contaba hoy día en la mañana un amigo, tú sales del aeropuerto y te encuentran con todas estas viviendas que tú dices, ¿cómo llega la familia acá? O sea, tan simple como qué micro llega hasta acá, Claro. qué colectivo llega hasta acá. Acá lo mismo. Entonces, La esos son los conectividad. proyectos que hay que dejar de lado para avanzar en barrios integrados. Diputada, vamos al medio ambiente.
Han pasado varias cosas durante el fin de semana y durante la semana, bueno, hablemos de un mes. Nos golpeamos con el tema de la emanación o el derrame de combustible en la playa de las Petroleras versus el derrame de aguas servidas en la playa del Cable. Si hacemos la suma y resta, es casi el borde costero completo que se encuentra de una u otra forma contaminado. Llama curiosamente la atención que una semana atrás muchos, incluida la diputados y autoridades, celebraban por el tema de la Haya. Sí. ¿Por qué nadie se ha pronunciado en torno a esto? Llámese legalmente, porque la Fiscalía actuó de oficio. No, si hubo legalmente ninguna no, denuncia, no hubo nada. Sí, no, ingresamos una denuncia junto al diputado José Miguel Castro, la consejera regional Katina San Martín. Sí, con posterioridad, porque, o sea, una vez producidos los hechos, tú tienes dos caminos que seguir. Primero, el primer contacto es directamente con la empresa y con el gerente, que esos llamados se hacen, se les aprieta. Llamados internos, creo, digamos. sí, pero que sirven mucho, porque la declaración que le escuchamos al gerente de Agua Antofagasta versus el video que anduvo circulando con profesionales o funcionarios, ciertos empleados de Agua Antofagasta fue muy distinta. Y eso es porque entre que ocurrió esta negligencia, accidente, hechos que ya todos conocemos, versus las primeras declaraciones del gerente, es muy distinta a la actitud de la empresa. Yo no voy a revelar una conversación privada que tuvimos, pero que obviamente a todas luces fue muy dura, porque acá las cosas no pasan de casualidad. O sea, y hay que tener un plan de fondo para que esto nunca más ocurra. Una vez que contingencia. ocurre. Más allá de las multas, del claro. proceso judicial, que eso de Eso todas es maneras el un mismo tema Tribunal completamente Ambiental aparte. está accionando. O sea, contingencia, eventualidad. Sí, no se enfrentó de buena forma. Accidente no es. No, por eso. Porque ya en marzo se le había advertido, eso va a fallar, Sí, y falló. sí. Y no se arregló en el tiempo que se estipuló por parte de la, Y de la mientras se estaba superintendencia. arreglando, como la cosa no va para más, eso es un poco a juicio nuestro, esta cuestión termina estallando. Pero cuando tú escuchas del gerente que todo lo que se había avanzado te deja en foja cero, no sirve de nada, dijo, después de... Yo recojo esas palabras porque espero que esta vez no nos ocurra lo mismo que marzo. Ahora, ¿qué nos pasa? ¿Y qué nos pasa? Y mira lo que voy a decir. Me atrevo a decir que debe estar pasando lo mismo por la cabeza de la alcaldesa, del intendente o de los seremis y nuestra, que hoy día estamos a la espera que una empresa compre esta compañía. Claro, está a la venta. Está a la venta. Y eso no es una decisión de nosotros, aquí no puede intervenir el presidente de la República ni nadie. O sea, es privado y por lo tanto ellos tienen que poner a disposición, a la venta, perdón, a esta empresa. Con esa nueva empresa, ahí nosotros tenemos que tener las reglas claras. No es que se vaya a vender mucho tiempo más, ellos están en proceso de venta. Ya fue, claro. Y por mientras, por supuesto, que las máximas reglas, el intendente se reunió con ellos y lideró una mesa, junto, por supuesto, a la Seremia de Medio Ambiente, la Seremia de Salud, en fin, pero para no ponerle el parte ahora, sino que ya conocer cuáles son las inversiones, cuál es ese plan de trabajo, cómo podemos evitar esto, porque lo que no puede pasar es que nuevamente pase. Llama curiosamente la atención, diputada. Se lo comento porque no es primera vez, por ejemplo, lo de las petroleras no es primera vez que pasa. ¿Qué pasa, autoridad? No, se está investigando. Y sigue pasando. En el tema de la playa del Cable, ya pasó en marzo. Hay empresas que no tenemos otra posibilidad que ocurrido estas negligencias o ya delitos directamente porque hay una intención o en el caso hay una culpa, ¿verdad? No las puedes sacar de la ciudad. Aquí estamos hablando, lamentablemente, lo digo lamentablemente, de la sanitaria. Luego, si hay, por ejemplo, un derrame de un barco que llegó, si hay, por ejemplo, una empresa que... O sea, tú tienes la posibilidad de sacarla, pero en esto es una cuestión que está un poco contra la espada y la pared. Las mayores multas, la mayor fiscalización también y por supuesto, pedirle para que de aquí en adelante no vuelva a ocurrir las inversiones, exigirle un plan, es lo lógico. Pero a veces... Obviamente que te encuentras contra la espada y la pared con estas empresas que no es que no estén cumpliendo, sino que cuando ya tienen la gota que rebalsa el vaso, se asustan, el gerente habla, los profesionales, los trabajadores se mueven y terminan pagando la multa. Entonces yo coincido contigo, Erwin, que las puedes llenar a multas, las puedes fiscalizar eternamente, pero si no se invierte en este caso, ¿cierto? Todas las redes, las matrices, etcétera, no vamos a tener nunca una cuestión que a mediano o largo plazo nos permita estar tranquilos y seguros y que esta cuestión no se va a volver a repetir. Voy al caso particular, diputada, de los tambores. Esos tambores deberían que haber salido en 2005. Ahí hay un error. De la administración municipal de Daniel Adaro, que comenzó el proceso. Pasó a la doctora Hernando. Se supone que eso había quedado
entre comillas, zanjado, ahora estamos en la administración rojo Sí. y va a terminar la administración rojo y esos tumores todavía están ahí. Sí. No, mira, si aquí yo escuchaba, bueno, no lo voy a decir, da lo mismo, pero sí creo que es importante entender algo. Yo pensaba lo mismo que tú estás señalando, Erwin, porque no había leído el contrato o el decreto que en ese minuto se acordó. Y lamentablemente tiene un pequeño gran error. O más que error hay una omisión, que es lo que a ellos les ha permitido seguir todavía Continuar ahí, ¿ah? ya. Que es que iban a salir cuando tuvieran la alternativa, que es el Mejillones, para poder trasladarse. Y eso no quedó amarrado. O sea, quedó amarrado la decisión de que salgan de ahí. Ya. Y eso se celebró. O sea, Pero el terreno no está. la letra chica era que cuando estuvieran la alternativa en la otra comuna. Entonces, ellos hoy día sí tienen considerado, ¿cierto?, esta alternativa y en un tiempo gradual, etcétera, etcétera, para poder salir de allí. Entonces, lo que creo yo que hay que hacer, y lo conversamos en una reunión que sostuvimos con el intendente en Santiago, con la ministra de Medio Ambiente, que en los próximos días va a estar en Antofagasta, a propósito de la solicitud también que le hicimos, es directamente revisar ese decreto y entender que esa gradualidad o ese nuevo proyecto hoy día ya tiene que tener una fecha. O sea, un poco revisar, ¿cierto?, Claro. este decreto O sea, municipal. más de 10 años, No, tiempo no, es suficiente imposible, como o sea, para buscar un terreno a donde irse, Por digamos. supuesto, y aparte que no estamos hablando de un comité de allegados, o sea, están los recursos para invertir y para salir. Claro. Y de lo contrario, yo a esta altura ya creo que, o sea, Estaríamos ya. sí, O sea, no, yo creo estaríamos. que aquí lo que le pedimos a la ministra fue decir, aquí se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, hay una decisión, efectivamente han pasado 3 administraciones municipales, hay una decisión del gobierno regional, de todos, transversalmente, de toda la autoridad, de todos los vecinos, estamos acordados en esto y por lo tanto la empresa, por muy gradual o que aún esté sujeto a que no tienen su alternativa lista, hay que exigirle que salga. Si tenemos que ir a interpretar ese contrato a tribunales, lo vamos a hacer. Diputada, hay algunas autoridades locales que pretenden, y justamente se iban a reunir con la ministra, de declarar a Antofagasta zona saturada. ¿Estamos en pie ya para decir que Antofagasta lamentablemente está en ese estado? Mire, Calama el año 2009 fue declarada zona saturada. Hoy día el Lo ex copia Ceremi- mucho antes. Mucho antes. Hoy día el ex Seremi de todo esto de medio ambiente está con un sumario en la Contraloría porque no emitió el decreto correspondiente para ejecutar ese plan. Entonces, si queremos tener un papel firmado, tengamos un papel firmado, pero tenemos que saber qué significa declarar una zona saturada. Porque si declarar una zona saturada significa que se cierra el puerto, por ejemplo, que no van a poder seguir transitando minerales por la región de Antofagasta o por la comuna de Antofagasta y que, no sé, estoy un poco exagerando, pero y que un par de yacimientos, por ejemplo, van a tener que aumentar sus inversiones y con eso, ¿cierto?, es menos empleo, yo diría revisemos, porque lo que hay que hacer sí es avanzar en, por ejemplo, declarar zonas, no la comuna, declarar zonas al menos latente y luego saturada, pero zonas que a todas luces tienen grado de contaminación importante. Nosotros históricamente, lamentablemente, arrastramos contaminación Claro. porque aunque hayan salido los cerros de plomo que antes se acopiaban, ¿cierto?, en los patios del ferrocarril y estén hoy día en galpones, igual te produjeron Quedó el registro, quedó digamos. el registro y te produjo un grado de contaminación que hay en la comuna, que permea en la comuna. Entonces, creo que por llevarnos un par de aplausos, de todas maneras, no perdamos de vista que ojalá con cuántos planes de contaminación hemos visto que se han firmado en esta región lamentablemente y nada. Lo que sí hay que hacer es, por ejemplo, exigirle a lo que aún queda sin ser hermético dentro del proceso del puerto, que se haga. El trasvasije me refiero, ¿cierto? Por ejemplo. O exigir que los camiones encarpados que ya han salido en un 80% con toda la presión que desde la ciudadanía, el gobierno regional, municipio, los parlamentarios, todos logramos hacer, también llega un 100%. O exigir, ¿por qué no? Que lo dijimos en algún minuto también, esta ley de polimetales, al menos, ¿cierto?, para algunas generaciones o después de algún estudio, pero que hay una mitigación. Pero declarar completa la comuna, yo realmente creo que sería más perjudicial que beneficioso. Diputada, ¿cómo es la relación entre los parlamentarios de la región de Antofagasta, políticamente hablando? Buena, sí, muy Con buena. todos. Sí, con todo. Me recuerdo que en un diario se hablaba de estos famosos off the record, que no se invitaba a nadie más que a los oficialistas. Bueno, pues ya, no, aquí yo estaba pensando en Ahí el había Congreso. como, y uno dice, bueno, Está bien. pero en el marco de, porque por ejemplo el tema de la Haya era transversal, bueno, era un tema de Estado. El no habían presidente invitó a no, todos. no habían colores políticos, No, pero está en bien, el pero- normal funcionamiento de la región. Ya, pero mira, partamos por ese ejemplo, te voy a responder todo, Edwin, pero partamos por ese ejemplo. Se invitó a todos y hubo un senador que prefirió quedarse
en Santiago, Ya. porque bueno, él tuvo en su minuto a favor de, o al menos esbozó la idea de, bueno, ¿y por qué no evaluamos una salida al mar? Bueno, y No todos- lo y podía, tampoco me estuvieron imagino, todos después a los celebrar. no estuvieron todos los diputados Los tampoco. diputados tampoco. Bueno, hasta el diputado José Miguel Castro estaba justo defendiendo en ese minuto, porque bueno, ahí está la agenda, el registro, en fin, el proyecto que ahora logramos despachar de la Cámara de evaluar como estudio la contaminación lumínica, que es un proyecto de él además, y lo apoyamos por supuesto todos. Y la diputada Pérez, la verdad es que lo desconozco, no me atrevería a dar un motivo, lo desconozco, pero vinimos la diputada Hernando, el diputado Velázquez, el senador Araya y quien habla, la alcaldesa, el intendente, el Ceremi que estaban invitados, en fin. Entonces, a pesar de que puede invitarte el propio presidente de la República, te pone el propio avión presidencial a disposición para ir y volver, hay algunos que se siguen restando. Entonces, bueno, que la ciudadanía saque sus propias conclusiones. Luego de eso, en las actividades, el propio intendente, porque algunos senadores fueron a reclamar al ministro Interior, les mostró la agenda y los correos electrónicos de la invitación a las actividades. Entonces, claro, si hay parlamentarios que no vienen o que se quieren restar, ya tampoco uno los pudiera buscar de la mano. Ahora, yo por supuesto que trato de estar en todo lo que puedo, porque además es mi gobierno, entonces me interesa acompañar al intendente, me interesa acompañar a los CEREMI, me interesa estar cuando vienen los ministros. He faltado, y lo voy a decir porque se me criticó un día por la asistencia, he faltado un par de sesiones cuando el presidente o ministros, que a mi juicio son proyectos importantes para la región, para estar presente. Entonces, claro, son decisiones que uno va tomando. Ahora, la relación en el Congreso mismo es buena, y yo en eso le transmito a toda la ciudadanía cuando tenemos proyectos en común, por ejemplo, el que un porcentaje del fin a la ley reservar cobre y por lo tanto los recursos que desde Codelco, ¿cierto?, Sí, sí. se pasaban al fisco, quede en regiones donde opera Codelco y obviamente en la nuestra, lo presentamos, fue con apoyo de los 5 diputados. Entonces, cuando hay cuestiones que nos unen, vamos a estar. Cuando hay cuestiones que obviamente cada uno tiene su opinión, por No, algo claro, dijo el senador, obviamente son colores claro. distintos. Pero en ¿cierto? cuestiones, en proyectos de la región, yo sinceramente me atrevo a decir que no veo que haya alguna diferencia en algún minuto de algunos de nosotros. Diputada, le quiero agradecer la visita. No, gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes también por sintonizarnos. Nos encontramos en una próxima oportunidad.